Siete rayos me lleva 7 leguas Congo, 7 leguas. Siete rayos me lleva 7 leguas. 7 leguas Congo, 7 leguas. Siete rayos me lleva 7 leguas. Ah, güey, 7 leguas Congo a la... Muy buenos días. Buenos días, si son de día, buenos días, mundo religioso, buenos días. Por aquí le habla a su amigo Sarabanda Viramundo. Aquí estamos con este tercer y último programa de la serie de Palo Monte que estamos llevando vinculado al tema de las historias. Este va a ser un programa lindo, un programa interesante, va a ser un programa bonito, va a ser un programa que nos va a instruir y nos va a cerrar el ciclo del conocimiento, del entendimiento de qué son las historias y qué papel juegan dentro del Palo Monte y cómo nosotros como religiosos debemos vincularlas a nuestra vida diaria en la práctica de esta linda religión. Recuerden suscribirse, darle un like y activar la campanita, las notificaciones, para que cada vez que suba un video nuevo les llegue y puedan darle un seguimiento y no se pierdan nada de lo que estamos hablando aquí, porque son cosas interesantes, cosas bonitas, cosas que nos enseñan, cosas que nos instruyen y nos van a hacer mejores religiosos. Un saludo tengan todos, salam aleikum, y en un momento estamos con ustedes. Estamos de vuelta y como ven, hace un tiempo agradable, un tiempo acorde con lo que estamos viendo. Estamos aquí bajo la influencia de centella, con los vientos. El viento está girando para el sur. ¿Quién lo lleva? El viento está girando para el sur. Hay centellitas, estamos aquí con los vientos de centella, para que nos traigan conocimiento, nos traigan entendimiento, y nuestras palabras puedan volar con el viento y llegar a todos ustedes. Pues nada, este tercer y último programa vinculado a la serie de Palo Monte, a los temas de la historia, vamos a hablar de lo que son los enfumbes y la historia de los enfumbes. Estamos hablando de los enfumbes principales, estamos hablando de Ta José, estamos hablando de Ta Julián, estamos hablando de Ta Francisco, estamos hablando de María Viramundo, María Citesaya, que todos estos son congos quindiamos que cuentan, son bilongos, son congos aquí en Pandilanga, son congos que llegaron de allá esclavizados y que con sus conocimientos hicieron grandes cosas, y una vez que ya dejaron la tierra fueron allá al mundo de Zambi y regresaron como espíritus enfumbes para guiar y servir de guía espiritual a muchos religiosos. El primero en jerarquía, que no es que sea el único, pero uno de los más importantes, por no decir el más importante, es el espíritu de Ta José. Muchos lo conocen, muchos han sentido su energía, muchos han vivido experiencias bonitas de la protección que le ha dado y la ayuda que él le ha dado. Este es un espíritu muy viejo, de más de 512 años aproximadamente. Su historia igual está diseminada por todo internet y no vamos a indagar mucho en ella, sí, no vamos a profundizar mucho, no vamos a extendernos en ella, solamente vamos a hablar de los temas más importantes y lo que significa la historia de Ta José para el mundo religioso, el mundo bantú, el mundo del Palo Monte. Ta José es un espíritu muy milagroso, que actualmente hace muchas cosas, salva mucho a la humanidad y muchas veces lo hace de forma desinteresada. No es un espíritu
que no pide nada a cambio. Es decir, su misión en la tierra, como mismo él lo dice, salvar la humanidad. Entonces, la historia de José se fundamenta principalmente en su vida como negro esclavo. Después pasó a ser libre, cimarrón. Después pasó allá en la Manigua, juró en ganga, ganó más conocimientos de lo que es la magia en el mundo del Palo Monte, y después fue fundamentado a la hora de fallecer. Cuando falleció fue fundamentado. Sus engangas actualmente son engangas muy poderosas, son engangas que tienen un gran poder mágico. Su tumba, no la tumba de él, sino la tumba de Locadia, que fue por la primera persona en vida que pasó el espíritu de José, está en Cuba, en la metrópoli de Colón, en donde está el panteón de la Comisión Africana. Ahí pueden encontrar la tumba de Locadia, que es una tumba que los días 19 de marzo, que es el día de José, se puede apreciar el amor que siente el mundo religioso, el mundo bantú, el mundo yoruba y el mundo yoruba en general, el espiritista, por este espíritu, porque este espíritu ha ayudado a muchas personas a salvar, ha curado enfermedades de manera milagrosa, ha resuelto problemas de justicia, ha resuelto problemas de la humanidad. Este espíritu de José es un espíritu que da pruebas de lo que hace y todo lo resuelve con pocas cosas. Hay un pequeño detalle y un pequeño secreto. Esto no es un espíritu que pide grandes bienes materiales. Este espíritu no pide bienes materiales. Este espíritu lo único que pide es sacrificio de la persona y agradecimiento. El día 19 de marzo es un día que todos los religiosos debemos presentar un respeto a este espíritu por lo que significa el espíritu de este enfumbe de José. El segundo espíritu en jerarquía es el espíritu de Julián. Luz y por eso para ese espíritu, el Doki ya para ese espíritu que cuenta. Pero este espíritu tiene su historia también por internet, pero no es tan diseminada como la historia de José. ¿Por qué? Porque el espíritu de Julián es más reservado. Es un espíritu fuerte, un espíritu viejo, un espíritu de mucho conocimiento, un espíritu que se dedicó más bien a la salvación a través de las plantas, a través de la naturaleza, a través de los elementos de Munalemba, Muna Malongo, de la naturaleza. Es un espíritu que te enseña sin hablar mucho, un espíritu que no te da, que no habla bien, su idioma es poco entendible, pero cuando se manifiesta sabe cómo hacerse entender y cómo adquirir lo que necesita para hacer su obra de caridad. Es un espíritu grande también, un espíritu muy poderoso. La bendición y la luz de Zambi todos los días para ese espíritu, y que la sombra siempre me acompañe, la sombra de su espíritu siempre me acompañe y nunca me abandone. Este es un espíritu congo que hizo muchos milagros, ayudó a muchas personas en vida, salvó a muchos blancos de desgracias y de miserias provocadas por la salud, pérdida de salud, que al final no le fueron bien retribuidos. Pero este espíritu en su historia, que es bonita, tiene varios misterios y varios secretos encerrados que hay que entenderlos. Este espíritu fue un espíritu guerrero. Este espíritu fue en vida responsable de la rebelión de los esclavos en Tibirana,
allá por Matanza, donde fallecieron muchos esclavos asesinados a manos de los españoles cuando se rebelaron, porque este espíritu fue el encargado de tocar la campana de la iglesia que dio la señal para la rebelión. Este espíritu tuvo un periodo que vivió en el cepo y fue salvado por un cura. Este espíritu, el 12 de abril es su día. Ese espíritu camina entre nosotros y no se siente, pero cuando se manifiesta lo hace de una manera fuerte, sin que nadie se le pueda resistir a sus pasos. Es un espíritu viejo, un espíritu muy sabio. La señora que siempre lo acompañó fue Lucía, que murió a la orilla del río, de vieja, de muy anciana ella también, y siempre fue la compañera de Julián hasta los últimos días de su vida, cuando falleció en la rebelión de Urana. Este espíritu cura de locura, un espíritu que hay que adorarlo mucho, y luz para todos aquellos que tienen un espíritu de Julián en su cordón espiritual. Y por último tenemos el espíritu de Ta Francisco. Ta Francisco, también su historia la pueden encontrar en internet, por eso es que no vamos a dilatarnos en ella. Ta Francisco es de los tres el más joven, siempre fue el más bromista. Por eso muchas veces lo sincretizan con luceros, con el eguá, con cosas así, pero no, en realidad no es así. Simplemente que estamos viendo que fue un espíritu que por su naturaleza era juguetón, un espíritu muy maldito, era una persona muy agradable, pero era joven, y como todo joven siempre estuvo esa energía de la juventud manifestada en él. Pero cuidado, cuando se molesta es un espíritu no es recomendable tenerlo atravesado. No es recomendable tenerlo atravesado porque es un espíritu que, como su naturaleza es joven, es un espíritu que no entiende. Y aquí viene algo importante. Todo aquel que tenga un Ta Francisco en su cordón espiritual, que cuide no molestar, al contrario, que se deje guiar por él, que entienda lo que él le dice, porque esto es un espíritu que cuando se cruza no entiende. Está María Viramundo, negra esclava, joven, negra bonita, que en vida hizo Ocha y Mayá, muy maternal. Esta es una negra que cuando está en el cordón espiritual de alguna persona, protege a esa persona y protege a los familiares de esa persona. Es una negra muy longeva, es una negra salvadora, una negra que hace caridad sin pedir nada a cambio, pero sobre todo es una negra muy familiar, una negra bonita, luz y progreso para ese espíritu. Que la sombra de María Viramundo siempre me acompañe y que San Bienpungo le dé mucha luz. Por último tenemos también al espíritu de Ma Josefa, negra fuerte, muy caprichosa, pero muy sabia, negra que no entiende de las cosas mal hechas, negra que te da oportunidades de reivindicarte, pero cuando recoge la soga
se cierra y no entiende. Esta es una Mamá Josefa, una nena que gusta del vino dulce, los perfumes. Una nena que le gustaba mucho el mar. Siempre andaba por los muros del malecón habanero, de la bahía. Se sentaba mucho a observar el mar y a vivir de la energía del mar. Negra grande también, muy grande, Mamá Josefa, salvadora por naturaleza. Muy buena esa nena. Está el Congo Tamanuel, amigo de Tajulián. Congo grande. Allá en el ingenio, siempre ayudando a su amigo, siempre pidiendo muchos consejos, siempre acompañándolo en las buenas y en las malas. Congo grande, un Congo del que se habla poco, un Congo del que se sabe poco, porque son Congos que decidieron no manifestarse, sino servir de guías solamente, de dar conocimientos y consejos, pero sin llegar a manifestarse, sin llegar a tener una representación en la tierra. Y así, estas son las historias principales, estos son los Congos principales de las historias de Palomonte. Pero aquí viene el secreto sin revelarse. Cada historia de Palomonte, si cada historia de un Congo de Palomonte encierra en sí la forma en que ellos nos ayudan y para qué, fundamentalmente, para resolver qué situación específicamente debemos invocarlo. Más adelante en otro programa vamos a hablar de lo que son las emboas, de lo que son las empilas, a quién tenemos que invocar según la situación que vayamos a hacer y la situación que vayamos a resolver y la problemática que queramos solucionar. Que no es a todo el mundo, ni es a lo loco por ir para allá, porque cuando nosotros hacemos una emboa, una embila, se puede manifestar cualquier enfumbe, pero tiene que haber una forma específica para poder manifestar el enfumbe que queremos, y eso lo vamos a ver más adelante aquí en su programa de Palomonte del canal Munanfuto Viramundo. Entonces, siguiendo por la línea en que veníamos, las historias de los enfumbes, en el Palomonte son historias que nos van a ayudar siempre a entender la profundidad de la cultura bantú y de la religión Palomonte. Son historias, son cuentos, anécdotas, fábulas de los enfumbes que en vida, cuando animaron carne, cuando animaban combo, hicieron grandes cosas. Hicieron milagros, pero hicieron milagros porque ellos lograron entender cómo unificar, cómo unir, cómo utilizar las energías de la naturaleza en función de lo que querían resolver. Y es ahí el detalle de por qué debemos entendernos con estos enfumbes, debemos comunicarnos con estos enfumbes, porque tenemos que comprender la forma en que ellos se manifestaban y fundamentalmente cuál era su razón principal, qué es lo que ellos principalmente hacían. Dígase, por ejemplo, no es que otros enfumbes no lo hicieran, pero Tajulián, por ejemplo, es un enfumbe sanador por naturaleza. Es muy trabajador con las enfindas, con las hierbas. ¿Entiendes? No es que otros congos no lo hagan, pero él, su esencia, su principal objetivo es ese.
¿entiendes? La sanación, resolver problemas con las hierbas. Tajusé es un espíritu muy espiritual, valga la redundancia. Conoce mucho de plan, de energías, tiene una gran maña para unificar energías de diferentes elementos en función de un objetivo específico. Entonces, nada, Josefa es muy justiciera, y solamente con darte encargos de conducta que debes seguir, ya tú resuelves una problemática. No quiere decir que tampoco no utilice las energías de la naturaleza en función de lo que quiera, que en algún momento puede utilizarlas en finda. No quiere decir esto, no, pero lo que les quiero decir es que cada enfumbe, por mandato del Zambi, tiene una fortaleza en un ambiente, ámbito o área específica que se manifiesta más que otros enfoques. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, por eso es importante, independientemente de que lo tengamos o no en nuestro cordón espiritual, aquí necesariamente voy a tener que tocar un tema que no quería tocarlo, pero voy a dar una pincelada, porque esto es un tema que vamos a ver más adelante. ¿Qué hay que ver con los engueyos, los aleyos, los engueyos y los tatas? Cualquier persona puede ser aleyo. Eso no tiene ningún problema. Aleyo es aquella persona que es creyente sin estar iniciado en ningún culto, pero es creyente. Cualquier persona puede hacer engueyo, fíjese, pero en dependencia del fundamento donde se raye, donde se inicie. ¿Ya? Engueyo es aquella persona que sí está iniciada en el culto, pero solamente está iniciado por un tema de salvación. Hasta ahí. Y cualquier persona puede llegar a ser tata. Y no cualquier persona, puede llegar a ser tata. Solamente llega a ser tata quien tenga licencia y tenga en su cordón espiritual, en su línea sanguínea trascendencia de congos africanos. ¿Por qué motivo? Porque un aleyo, un engueyo, puede tener fundamento espiritual, pero ni un aleyo ni un engueyo puede llegar a tener fundamento material. Y el tata sí. Y el tata puede llegar a tener fundamento material porque el tata está facultado para trabajar con las energías que rodean al enfumbe que va a recibir dentro de ese fundamento material. Y esto es un tema que vamos a tocar más adelante. Pero ¿por qué le he dado esta pequeña introducción? Porque toda aquella persona que se inicie en el Palo Monte debe de tener obligatoriamente, por una razón u otra, a través de su línea sanguínea o a través de su línea espiritual. Línea sanguínea es nuestros familiares, nuestra trascendencia, y línea espiritual es la familia que adquirimos cuando nos iniciamos en la religión. Debe tener por alguna de estas dos vías una trascendencia, valga la redundancia, de origen africano. A ver si me va a entender. Es muy difícil, no es que sea muy absurdo, que un chino venga a iniciarse en Palo Monte y que pueda entender el conocimiento del Palo Monte de la manera en que lo va a entender un cubano. Es muy complicado. No digo que no lo haga, que pueda dar el caso, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque el chino no tiene un linaje, una trascendencia de africano.
No le digo que no lo haga, pero bueno, un coreano. ¿Ustedes se imaginan un coreano practicando el palomonte? Es muy complicado ese tema. Por eso le digo, toda aquella persona que se inicie en el palomonte debe tener este tipo de trascendencia por alguno de estas vías. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque a través de esta línea es que tú puedes invocar, emboar, llamar, convencer con los enfumbes, con los espíritus de estos tatas, de estos congos antiguos que les hablé, aunque estén en el cordón espiritual de tu linaje religioso. Bien, porque ya cuando tú te inicias en un fundamento, ya ese fundamento te reconoce como parte de esa familia. Y ese fundamento va a tener un linaje religioso. Tú, al formar parte de esa familia, estás entrando a ese linaje religioso. Por eso es tan importante conocer las historias de estos enfumbes para que nosotros podamos llamarlos a resolver cierta problemática cuando lo necesitemos. Eso es la esencia de la historia de los enfumbes. Recuerden, los enfumbes nos dan un conocimiento, una fortaleza, cada uno en un área específica, por la designación que les dio Sammy. Ahora nosotros tenemos que aprender a entenderlas, que ahí es donde está el misterio, ahí está el secreto. Tenemos que aprender a llamarlos, que ahí es donde está el secreto. Tenemos que aprender a conocer sus manifestaciones, que ahí es donde está el secreto que no se va a revelar por esta vía. Vuelvo y repito, si alguno necesita profundizar un poco más, puede contactar conmigo a través de mi número de WhatsApp, que está en las descripciones, que a cada rato está saliendo en el cintillo ahí abajo del programa. Y en un futuro, si lo desea, ya tener un conocimiento más amplio, si ya, vuelvo y repito, tiene que venir ante mi fundamento, pedir licencia y hacer pacto con él. Pacto que no va a revelar el conocimiento que se le está dando. Y hasta aquí dejamos el programa. Bueno, salam aleikum, malaikum salam, que también por los acutares, por muchos salasañas. Y recuerden que religioso no es el que lo dice, es el que lo manifiesta con sus acciones diarias. Nos vemos en un próximo programa y hasta la próxima. Que tiene crédito en la compañía, malo, 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 malo. Tunturun tumbando, como la número 14 de la barria que te vengo dando. Tunturun tumbando, vete tunturun tum, vete pa' Cuba pa' ver si por lo menos haces un show.